¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos atletas parecen mantener un físico impecable mientras tú luchas por perder esos kilos de más? Tal vez has probado dietas restrictivas, rutinas de ejercicios agotadoras, y aún así, el espejo no refleja el resultado esperado. Es frustrante, ¿verdad? Esa sensación de darlo todo y no ver cambios. La verdad es que muchos de nosotros ignoramos un componente clave en la ecuación del rendimiento físico y la pérdida de grasa: el sueño. Sí, mientras muchos pasan horas en el gimnasio o cuentan cada caloría, los atletas de élite han aprendido a aprovechar el poder reparador del descanso. ¿Te imaginas transformar tu cuerpo sin añadir más horas de entrenamiento? ¿Sin renunciar a tus comidas favoritas? El secreto está en aprender a dormir como un verdadero campeón. Si este tema resuena contigo, te invito a quedarte hasta el final. Vamos a explorar juntos cómo el sueño puede convertirse en tu mejor aliado para perder grasa y alcanzar tu mejor versión. Y si quieres formar parte de esta comunidad que busca mejorar su salud sin sacrificios extremos, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Así ayudas a que más personas descubran este secreto. El sueño es uno de los pilares más subestimados del rendimiento físico y la pérdida de peso. Mientras muchos se enfocan en dietas complicadas y ejercicios intensos, ignoran que sin un sueño profundo y reparador, el cuerpo simplemente no puede quemar grasa de manera eficiente. Piensa en esto. Tu cuerpo es como un auto de alta gama. Puedes llenarlo con el mejor combustible, nutrición, y llevarlo a las mejores pistas, ejercicio. Pero si el motor no tiene tiempo para enfriarse y repararse, sueño, tarde o temprano se desgastará. En este video, te revelaré cómo el descanso de calidad afecta tus hormonas, metabolismo y rendimiento físico. Vamos a descubrir por qué los atletas más exitosos del mundo priorizan su sueño tanto como sus entrenamientos, y cómo tú también puedes usar este secreto para transformar tu físico sin extremos. Para entender cómo el sueño influye en la pérdida de grasa, primero tenemos que hablar de hormonas. Porque sí, cuando se trata de adelgazar, las hormonas son las que llevan las riendas del proceso. Grelina y leptina, los guardianes del hambre. Imagina que tu apetito es un péndulo, siempre buscando equilibrio. De un lado, tenemos la grelina, conocida como la hormona del hambre. Cuando no duermes lo suficiente, tu cuerpo produce más grelina, haciendo que sientas hambre incluso cuando no lo necesitas. Por otro lado está la leptina, la hormona que le dice a tu cerebro que ya has comido suficiente. Cuando te privas de sueño, los niveles de leptina bajan, dejándote con un apetito insaciable. El efecto en los antojos y el almacenamiento de grasa. Además, la falta de sueño activa las zonas del cerebro relacionadas con el placer y la recompensa, lo que hace que anheles alimentos altos en calorías y azúcares. Es como si tu cerebro perdiera la voluntad de resistirse a ese trozo de pastel o esa bolsa de papas fritas. Cortisol, el sabotaje del estrés. Pero no solo se trata de hambre. El cortisol, la hormona del estrés, también entra en juego. Cuando no duermes bien, tu cuerpo entra en modo supervivencia, liberando más cortisol. Esto no solo aumenta el almacenamiento de grasa abdominal, sino que también bloquea la quema de grasa, haciendo que cada esfuerzo en el gimnasio se sienta en vano. Insulina y almacenamiento de grasa. Finalmente, la privación de sueño reduce la sensibilidad a la insulina, la hormona que regula el azúcar en sangre. Con el tiempo, esto no solo puede llevar a problemas como la diabetes tipo 2, sino que también hace que tu cuerpo almacene más grasa de lo normal. Ahora que entendemos cómo las hormonas se ven afectadas, vamos a profundizar en algo igual de crucial: el ritmo circadiano y su impacto en la pérdida de grasa. Ritmo circadiano. El reloj interno del cuerpo. Piensa en tu cuerpo como un sinfín de relojes biológicos que funcionan en perfecta sincronía. Este reloj maestro está en una pequeña región del cerebro llamada núcleo supraquiasmático,
y se encarga de regular procesos como el sueño, el metabolismo y la liberación hormonal. Cuando tu ritmo circadiano está en equilibrio, tu cuerpo funciona como una máquina bien afinada. Pero cuando lo desajustas, por ejemplo, con noches en vela o cambios constantes en tu horario de sueño, el caos se apodera de tu metabolismo. Melatonina, la directora del sueño. La melatonina, a menudo llamada la hormona del sueño, es producida por tu cuerpo en respuesta a la oscuridad. Esta hormona no solo te ayuda a dormir, sino que también regula el metabolismo de las grasas. Estudios muestran que niveles adecuados de melatonina pueden mejorar la oxidación de grasa durante la noche, lo que significa que literalmente puedes quemar grasa mientras duermes, siempre y cuando respetes tu ciclo natural de sueño. GH, hormona del crecimiento, el quemador de grasa nocturno. Mientras duermes profundamente, tu cuerpo libera la hormona del crecimiento. GH, una de las más poderosas para quemar grasa y construir músculo. Esta hormona no solo regenera tejidos y músculos, sino que también acelera el metabolismo, promueve la lipólisis, quema de grasa, y aumenta la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, si tu sueño es interrumpido o insuficiente, esta liberación de GH se reduce drásticamente. Insulina y sensibilidad metabólica. El sueño profundo también es crucial para mantener tu cuerpo sensible a la insulina. Cuando duermes bien, tus células responden mejor a esta hormona, permitiendo que la glucosa se use como energía en lugar de almacenarse como grasa. Esto es fundamental para evitar la acumulación de grasa abdominal y reducir el riesgo de enfermedades metabólicas. La sincronización importa. Finalmente, no es solo la cantidad, sino también la calidad y el momento del sueño lo que importa. Dormir en horarios irregulares o exponerte a luces brillantes en la noche puede confundir a tu reloj interno, aumentando los niveles de cortisol y dificultando la pérdida de grasa. Ahora que sabes cómo el sueño impacta directamente en tus hormonas y metabolismo, es momento de hablar de soluciones prácticas para que comiences a dormir como un atleta. 1. Establece una rutina nocturna relajante. Crea un ritual antes de dormir que le diga a tu cuerpo que es hora de descansar. Esto puede incluir una ducha caliente, estiramientos suaves, escuchar música relajante o practicar la respiración profunda. Estudios muestran que estas pequeñas acciones pueden mejorar significativamente la calidad del sueño. 2. Controla la luz azul. Evita dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir. La luz azul de las pantallas bloquea la producción de melatonina, retrasando el inicio del sueño y afectando su profundidad. Si no puedes evitar usar el celular o la laptop, usa filtros de luz azul o lentes bloqueadores. 3. Come para dormir mejor. Incluye alimentos ricos en triptófano como plátanos, nueces, semillas de calabaza y pavo en tu cena. El triptófano es un aminoácido esencial que tu cuerpo convierte en serotonina y luego en melatonina, ayudando a regular el ciclo de sueño. 4. Evita la cafeína y el alcohol en la noche. La cafeína puede quedarse en tu sistema por hasta 6 horas, interfiriendo con tu capacidad para conciliar el sueño. El alcohol, aunque a veces parece relajante, en realidad reduce la calidad del sueño profundo y afecta la recuperación muscular. 5. Optimiza tu ambiente para dormir. Haz que tu habitación sea un santuario para el descanso. Mantén la temperatura fresca, entre 18 y 20 grados. Usa cortinas oscuras para bloquear la luz exterior y minimiza el ruido con tapones para los oídos o máquinas de sonido blanco. 6. Elige el momento ideal para hacer ejercicio. El ejercicio es fantástico para mejorar el sueño, pero hacerlo muy cerca de la hora de dormir puede elevar tu temperatura corporal y niveles de adrenalina, dificultando el descanso. Lo ideal es entrenar por la mañana o al menos 3-4 horas antes de dormir. 7. Hidrátate, pero con cuidado. Mantente hidratado durante el día, pero limita la ingesta de líquidos en las 2 horas previas a dormir para evitar interrupciones por las visitas al baño. 8.
Practica mindfulness o meditación. Dedica unos minutos a calmar tu mente antes de acostarte. Esto reduce los niveles de cortisol y ayuda a tu cuerpo a relajarse. Aplicaciones como Calm o Headspace pueden ser grandes aliadas en este aspecto. 9. Exponte a la luz natural en la mañana. La luz natural es el mayor regulador del ritmo circadiano. Intenta salir al sol en las primeras horas del día para ayudar a tu cuerpo a sincronizarse correctamente. El cuerpo humano es un milagro en constante movimiento, una sinfonía de células que trabajan juntas para mantenerte vivo, fuerte y pleno. Pero a veces, en esta búsqueda por mejorar nuestro físico, olvidamos que somos mucho más que cifras en una báscula o músculos en un espejo. Somos historias, emociones, experiencias. Dormir bien no es solo una estrategia para perder grasa, es un acto de amor propio. Es permitir que tu cuerpo se recupere, que tus pensamientos se ordenen y que tu alma encuentre descanso. Es como regar las raíces de un árbol para que crezca alto y fuerte, sin importar las tormentas que puedan venir. A veces, exigimos tanto de nuestro cuerpo que olvidamos escucharlo. Nos frustramos cuando no vemos resultados rápidos, cuando el progreso parece lento, cuando el espejo no refleja lo que queremos. Pero el cambio real no es solo físico, es mental y emocional. Recuerda que cada noche que eliges descansar, eliges sanar, que cada vez que cierras los ojos, le das a tu cuerpo el tiempo que necesita para reconstruirse, para quemar grasas, para fortalecerse. Dormir bien es un voto de confianza hacia ti mismo. Es decirle a tu cuerpo, te respeto, te cuido, te doy lo que necesitas para ser fuerte. Así que la próxima vez que te acuestes, no lo hagas con culpa por no haber entrenado más o por haber comido ese postre. Hazlo con la certeza de que descansar es también avanzar, que dormir es transformar, que soñar es construir. Si este video te inspiró a ver el sueño de otra manera, te invito a que te unas a esta comunidad de personas que buscan transformar su vida desde el descanso, el equilibrio y el respeto por su propio cuerpo. Suscríbete para no perderte más contenidos como este. Dale like si esta información te fue útil y déjame saber en los comentarios, ¿qué hábito de sueño te gustaría mejorar? Recuerda, cada noche es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para cuidar tu cuerpo y darle las herramientas que necesita para ser fuerte. Gracias por estar aquí, gracias por cuidar de ti.